Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a sumergirnos en Argentina, después del 10 de diciembre de 2023. Bucearemos en un mar de cambios legislativos y ejecutivos que sinceramente nos han dejado a todos un poco mareados. Si no es para menos, hablamos de una cantidad impresionante de decretos y artículos que impactan prácticamente todos los sectores. Imagínate un verdadero tsunami de reformas. Para no perder la brújula en este océano de información, vamos a guiarnos por el análisis de Enrique Auregui, un politólogo que ha documentado con lupa este periodo tan particular. Nuestra misión en esta inmersión es entender cómo esta red de reformas podría afectar la soberanía de Argentina y, por supuesto, el día a día de la gente. Empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos a este punto de inflexión? Recordemos la llegada al poder de Javier Milei y su enfoque, digamos poco convencional. Sigue. Milei, un economista ultraliberal, llegó a la presidencia con la promesa de transformar la economía argentina a través de la desregulación, la privatización y una apertura de mercados sin precedentes. Pero lo que realmente impacta es la velocidad y la magnitud de los cambios. Totalmente. En cuestión de meses, Milei promulgó decretos y leyes que modificaron profundamente el rol del Estado. Un cambio de timón tan brusco que nos hace preguntarnos, ¿es esta una nueva era para Argentina? El Decreto de Necesidad y Urgencia 70, el famoso DNU 70 del 2023, parece ser el punto de partida de esta transformación radical. Sin dudas. Este decreto, con sus 366 artículos, modificó o directamente eliminó más de 300 normas, muchas de ellas consideradas pilares de la soberanía nacional. Para que te des una idea, es como si hubieran reescrito las reglas del juego, de un día para el otro. Impresionante. Y si tuvieras que resumirlo, ¿cuál dirías que es el objetivo central de este decreto? Básicamente busca reestructurar la economía argentina desde cero, reduciendo el tamaño del Estado, su capacidad de regulación. ¿Y su participación en la economía? ¿Y en qué áreas concretas podemos ver el impacto de este decreto? El DNU 70 del 2023 es como un terremoto que sacudió toda economía argentina. Afectó áreas clave como la regulación económica, el régimen laboral, la privatización de empresas públicas, el sistema de comercio exterior, las obras sociales, entre otras. Empecemos por la desregulación económica. En la práctica, ¿qué significa esto para los argentinos? Significa que el Estado está quitando controles en sectores clave, como la energía y el comercio. La idea en teoría es promover la inversión y la competencia. Suena bien en principio, pero no hay riesgos en soltar las riendas así de golpe. Claro que sí. Si bien la desregulación puede estimular la inversión en algunos casos, también puede llevar a la formación de monopolios, donde unas pocas empresas controlan todo el mercado. Imagínate lo que eso podría significar: aumento de precios, menos opciones para los consumidores y un terreno fértil para la explotación laboral. O sea que podría beneficiar a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. Esa es la gran preocupación. Sin un Estado que regule las grandes empresas, podrían hacer lo que quieran, pisando a las pequeñas y medianas empresas y dejando a los trabajadores y consumidores a su merced. Pasemos ahora a la privatización de empresas públicas. El DNU 70 del 2023 parece haber desatado una ola de privatizaciones, ¿verdad? Correcto. El decreto propone la privatización de 41 empresas estatales, incluyendo gigantes como YPF, ARSA, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación. ¿Y esto cómo afecta la soberanía de Argentina? Me imagino que no es lo mismo que una empresa estatal maneje recursos claves, a que lo haga una empresa privada. Exactamente. Cuando se privatizan empresas estatales, especialmente las que operan en sectores estratégicos, el Estado pierde control sobre áreas vitales para la economía y la seguridad nacional. Pongamos el ejemplo de YPF, la principal empresa petrolera del país. Claro, YPF maneja gran parte de la producción de petróleo y gas, incluyendo la explotación de Vaca Muerta, uno de los yacimientos más grandes del mundo. Privatizarla sería como entregar las llaves de la casa. Exacto. Y no solo eso, también está el caso de ARSAT, la empresa de telecomunicaciones. ARSAT juega un papel crucial en la soberanía digital del país, ya que controla la infraestructura de satélites y fibra óptica. Privatizarla sería como ceder el control de las comunicaciones, la información y los datos sensibles a manos extranjeras. Imagínate el riesgo que eso implica. Hablemos ahora de la reforma laboral. ¿Qué cambios introdujo el DNU 70 del 2023 en este ámbito? El decreto introduce una serie de modificaciones al régimen laboral, con la supuesta intención de flexibilizarlo. En la práctica, lo que vemos es una precarización del trabajo y una reducción de los derechos de los trabajadores, es decir, menos protección y más incertidumbre para quienes trabajan. ¿Y cuáles son los puntos más controvertidos de esta reforma? ¿Cuáles son los cambios que más preocupan a la gente? Los puntos que más polémica generan son, por ejemplo, la eliminación de la indemnización por antigüedad, la introducción de nuevas modalidades de contratación temporal y la limitación del derecho a huelga en sectores considerados esenciales. Es decir, que si te despiden después de años en un trabajo, te quedas sin nada. Y si trabajas en un sector esencial, perdes tu derecho a reclamar por mejores condiciones. Exactamente.
Aunque el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para reducir costos laborales y atraer inversiones, la realidad es que debilitan la capacidad de los trabajadores para negociar mejores condiciones y los exponen a la explotación. Entiendo. ¿Y la reforma laboral, cómo cayó en los sindicatos? Mal, obviamente. Los sindicatos ven en estas medidas un ataque directo a los derechos laborales y una estrategia para debilitar su poder de negociación. Era esperable que la respuesta fueran movilizaciones y huelgas. Y en cuanto al comercio exterior, ¿qué cambio introdujo el DNU 70 del 2023? Bueno, el decreto elimina restricciones para que las empresas extranjeras operen en Argentina y les facilita la remisión de sus ganancias al exterior. Esto suena bien para las empresas, pero podría tener un impacto negativo en la economía local. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con que las empresas extranjeras puedan sacar sus ganancias del país? El problema es que esto reduce la cantidad de dinero que se reinvierte en Argentina. Si las ganancias se van, hay menos dinero para invertir en empresas, crear puestos de trabajo y en general hacer crecer la economía. Además, limita la capacidad del Banco Central para controlar el tipo de cambio, lo que puede llevar a una mayor inestabilidad. Y por último, hablemos del impacto del DNU 70 del 2023 en las obras sociales, un tema que preocupa a mucha gente. Las reformas debilitan el sistema de obras sociales, reduciendo la cobertura y permitiendo a las empresas de medicina prepaga ajustar sus precios con más libertad. En pocas palabras, se achica la red de contención para la salud de los argentinos. Es decir, que la salud se vuelve más cara y menos accesible, especialmente para los que más la necesitan. Exactamente. La desregulación del sistema de salud podría llevar a un aumento de los costos de la atención médica y a una reducción de la calidad de los servicios. Esto afecta a toda la población, pero especialmente a los sectores más vulnerables, que dependen de las obras sociales para acceder a la salud. En resumen, el DNU 70 del 2023 ha puesto en marcha una serie de reformas que sin duda están generando un fuerte debate en la sociedad argentina. Sin dudas, este decreto marca un cambio de rumbo profundo en la historia reciente de Argentina, con consecuencias que todavía estamos empezando a vislumbrar. Para entender mejor la magnitud de este cambio, tenemos que analizar en detalle la Ley Base 2024, una ley que complementa y profundiza las reformas iniciadas con el DNU 70 del 2023. Exactamente. La Ley Bases, con sus 238 artículos, abarca diversos aspectos de la economía y la sociedad argentina, incluyendo el controvertido régimen de incentivo para grandes inversiones más conocido como RIGI. El RIGI, un nombre que ya empieza a sonar familiar, y no precisamente por buenas razones. Así es. El RIGI es como una alfombra roja para la inversión extranjera, en sectores estratégicos de la economía argentina como la minería, los hidrocarburos y las tierras cultivables. Pero muchos temen que el precio a pagar por esta inversión sea demasiado alto. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son las principales críticas al RIGI? Bueno, el RIGI ofrece a las empresas extranjeras una serie de beneficios, que generan mucha polémica, como la estabilidad fiscal a largo plazo, la libre disponibilidad de divisas y exenciones de impuestos ambientales. Es como si les estuviéramos entregando las llaves del reino. Suena que con tal de atraer inversiones, Argentina está renunciando a su capacidad de regular su propia economía y proteger sus recursos. Esa es la gran preocupación. Y para entenderlo mejor tenemos que analizar en detalle cada uno de estos beneficios y sus posibles consecuencias. Pero eso lo dejaremos para la segunda parte de esta inmersión. Retomemos entonces con el RIGI y esos beneficios que, como decíamos, generan tanta controversia. Empecemos por la estabilidad fiscal a largo plazo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que las empresas extranjeras que inviertan en Argentina bajo el RIGI tendrán la garantía de que no se les modificarán los impuestos durante 30 años, es decir, 3 décadas, sin que el Estado pueda tocarles un pelo en materia impositiva. Exacto. Y ahí está la raíz de la crítica. Muchos argumentan que esto limita la capacidad del Estado para adaptar su política fiscal a las necesidades del país. Imagínate que en 10 años necesitamos aumentar los impuestos para financiar, por ejemplo, un sistema de salud pública más robusto. Momento con el RIGI no podríamos tocarle los impuestos a las empresas que estén bajo este régimen. Es decir, que estaríamos atados de manos, sin poder reaccionar ante cambios en la economía o en las necesidades del país. Exactamente. Y eso, por supuesto, reduce los ingresos fiscales que podrían destinarse a financiar servicios públicos, programas sociales, infraestructura, en fin, todo lo que necesita un país para funcionar. ¿Y la libre disponibilidad de divisas, qué implicaciones tiene? ¿Por qué preocupa tanto que las empresas extranjeras puedan sacar sus ganancias del país sin restricciones? Bueno, pensemos en lo siguiente. Una empresa extranjera invierte en Argentina, genera ganancias en pesos y gracias a la libre disponibilidad de divisas puede convertir esos pesos a dólares y enviarlos a su país de origen sin ningún problema. Es decir, que las ganancias generadas en Argentina no se reinvierten en el país, sino que se van. Sí, por supuesto, afecta a la economía local. Exacto. Es como si tuvieras un barril lleno de agua, pero con un agujero en el fondo.
Por más que intentes llenarlo, el agua se sigue escapando. En este caso, el agua son las divisas y el agujero es la libre disponibilidad que les estamos dando a las empresas extranjeras. ¿Y las exenciones de impuestos ambientales qué riesgos generan? Bueno, imagínate una empresa minera que extrae litio en el norte del país. Esta actividad, por supuesto, tiene un impacto ambiental. Se utilizan grandes cantidades de agua, se generan residuos, se afecta al ecosistema de la zona. Claro, la minería a gran escala siempre tiene un impacto ambiental, eso es inevitable. Exacto. Y por eso en muchos países las empresas mineras deben pagar impuestos que se destinan a mitigar ese impacto. Se usan para financiar programas de protección ambiental para compensar a las comunidades afectadas para restaurar los ecosistemas dañados. O sea que con estas exenciones, las empresas extranjeras podrían explotar los recursos naturales de Argentina sin tener que hacerse responsables del daño que generan. Exactamente. Y eso es lo que preocupa a muchos. La falta de regulaciones ambientales y la posibilidad de operar sin pagar impuestos por los daños ambientales podrían tener un impacto devastador en los ecosistemas, en la salud de la gente, en la economía de las comunidades locales. El RIGI se centra en sectores estratégicos, como la minería del litio, el cobre, los hidrocarburos y las tierras cultivables. ¿Por qué precisamente estos sectores? Bueno, estos sectores son clave para la economía global. El litio, por ejemplo, es un mineral fundamental para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y Argentina posee una de las mayores reservas del mundo. Es decir, que el mundo necesita litio y Argentina lo tiene. Exacto. Y lo mismo pasa con el cobre, que es fundamental para la industria tecnológica. Las tierras cultivables, por su parte, son un recurso vital para la producción de alimentos. Un tema cada vez más sensible en un mundo con una población en constante crecimiento. O sea que con el RIGI Argentina está poniendo en bandeja sus recursos estratégicos a empresas extranjeras. Es como si estuviéramos liquidando las joyas de la abuela. Esa es la principal crítica al RIGI. Muchos argumentan que este régimen beneficia a las empresas extranjeras a costa de la soberanía nacional y del desarrollo sostenible. Es decir, que estamos hipotecando nuestro futuro para obtener un beneficio a corto plazo. Enrique Aureli, en su análisis, describe RIGI como un mecanismo de transferencia de riqueza que compromete recursos estratégicos por 30 años, minimiza los beneficios para el desarrollo nacional, genera pasivos ambientales incalculables, viola derechos constitucionales de comunidades y profundiza la dependencia económica. Es una descripción bastante contundente, ¿no? Y refleja la preocupación de muchos sectores de la sociedad argentina. Totalmente. Y a todo esto hay que sumarle otro aspecto que genera mucha polémica, la inclusión de cláusulas que someten los conflictos a tribunales arbitrales internacionales. Sí, ese es otro punto clave. El RIGI establece que cualquier disputa que surja entre las empresas extranjeras que operan bajo este régimen y el Estado argentino deberá resolverse en tribunales internacionales como el CIADI, por ejemplo. CIADI, para los que no están familiarizados con la jerga legal, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo que depende del Banco Mundial. Exacto. Y ahí está el problema. Muchos argumentan que al someternos a la jurisdicción de estos tribunales internacionales, estamos renunciando a nuestra soberanía jurídica. Es decir, que si una empresa extranjera tiene un conflicto con el Estado argentino, no se resolverá en los tribunales argentinos, sino en un tribunal internacional, donde Argentina podría tener menos posibilidades de defender sus intereses. Exactamente. Yeah. Es como si jugáramos un partido de fútbol en la cancha del equipo contrario con un árbitro que además tiene fama de favorecer al equipo local. No suena muy justo, la verdad. Para nada. Y por eso la inclusión de estas cláusulas en el RIGI es vista como una forma de blindar a las empresas extranjeras y limitar la capacidad del Estado argentino para regular sus actividades. Pasemos ahora a otro tema que nos preocupa a todos, el impacto social y económico de las reformas impulsadas por Milei. Claro, más allá de la letra chica de los decretos y las leyes, lo que realmente importa es cómo estas reformas están afectando la vida de la gente. Y ahí es donde la cosa se pone complicada. Las políticas de desregulación, privatización y apertura al capital extranjero están teniendo un impacto profundo en la sociedad argentina. Sin dudas. Y los indicadores sociales son claros: aumento de la pobreza, la desigualdad y la precarización laboral. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo, volviendo a una época que creíamos superada. Empecemos por la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo han evolucionado estos indicadores desde la llegada de Milei al poder? Las cifras son alarmantes. Según estimaciones de entidades locales, la pobreza ha aumentado un 25% en los últimos meses. Esto significa que miles de personas que antes lograban cubrir sus necesidades básicas ahora están cayendo por debajo de la línea de pobreza. Es una cifra escalofriante. Y la desigualdad también ha aumentado. Lamentablemente sí. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se está agrandando. Es decir, los sectores más ricos se están beneficiando de las reformas, mientras que los más pobres se están empobreciendo aún más. ¿Y si tuvieras que señalar las causas de este aumento de la pobreza y la desigualdad?
¿Cuáles dirías que son? La eliminación de subsidios a los servicios públicos, por ejemplo, ha tenido un impacto directo en los bolsillos de la gente. Las tarifas de luz, gas y transporte han aumentado considerablemente, haciendo que sea más difícil llegar a fin de mes. Claro, si antes pagabas 100 pesos por la luz y ahora pagas 300, eso impacta directamente en tu presupuesto familiar. Exactamente. Y si a eso le sumamos la liberalización del comercio, que ha permitido la entrada de productos importados a precios más bajos, lo que ha afectado a la industria nacional y ha generado pérdida de puestos de trabajo, tenemos un combo explosivo. Es decir, que las medidas que supuestamente iban a modernizar la economía están teniendo un impacto negativo en la vida de la gente. Esa es la paradoja. Se prometió un futuro mejor, pero lo que estamos viendo es un presente más difícil para muchos. ¿Y la situación del empleo, cómo se ve afectada por la reforma laboral? Bueno, la reforma laboral, con su flexibilización y la reducción de derechos laborales, ha generado un escenario de mayor incertidumbre y precariedad para los trabajadores. ¿Y cómo se traduce eso en la vida real? Hay un aumento de los contratos temporales, por ejemplo. Ya. Es decir, la gente ya no tiene la seguridad de un trabajo estable, sino que vive con la incertidumbre de que el contrato se puede terminar en cualquier momento. Claro, eso genera mucha angustia e inestabilidad para las familias. Exactamente. Y si a eso le sumamos una reducción de los salarios reales, es decir, que el salario alcanza para comprar menos cosas debido a la inflación, tenemos un panorama bastante complicado. La inflación, otro tema que nos tiene a mal traer. Sin dudas, la inflación ha superado el 90% en los últimos 3 meses. Imagínate lo que significa eso. Lo que antes te alcanzaba para comprar un kilo de pan, ahora te alcanza para medio kilo, ¿no? Decir que la plata vale cada vez menos. Exactamente. Y eso genera un círculo vicioso. Los precios suben los salarios. No alcanza, la gente consume menos, las empresas venden menos, se pierden puestos de trabajo. Un verdadero dolor de cabeza. ¿Y cuáles son las causas de esta inflación galopante? ¿A qué se debe este aumento descontrolado de los precios? Bueno, hay varios factores que influyen en la devaluación del peso, la liberalización de los precios, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, la especulación. Es como una tormenta perfecta que nos está azotando a todos. Es decir, que la combinación de las políticas implementadas por Milei ha generado un escenario de inestabilidad económica que afecta a toda la población, pero especialmente a los sectores más vulnerables. Sin dudas, la inflación erosiona los salarios, encarece los productos básicos y genera incertidumbre económica. Vivimos con la sensación de que el futuro es incierto, que no hay certezas, que todo puede cambiar de un día para el otro. Y a todo esto hay que sumarle el desfinanciamiento de la seguridad social y la educación. Exacto. Las reformas impulsadas por Milei han incluido recortes en el presupuesto de áreas clave, como la salud, la educación y la seguridad social. Es decir, menos recursos para hospitales, escuelas y jubilaciones. ¿Y qué consecuencias tiene esto para la sociedad argentina? Bueno, si hay menos recursos para la salud, la calidad de la atención médica se resiente, hay menos medicamentos disponibles, las listas de espera se hacen más largas. Claro, la salud se vuelve un privilegio para el que pueden pagarla. Exactamente. Y lo mismo pasa con la educación. Si se recortan los fondos para las escuelas, la calidad educativa baja. Hay menos maestros, menos recursos, menos oportunidades para los chicos. Y si se recorta el presupuesto de la seguridad social, las jubilaciones y pensiones se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Exactamente. Y esto afecta principalmente a los adultos mayores, que son los más vulnerables. Es decir, estamos construyendo una sociedad donde los más débiles, los que más necesitan la protección del Estado, son los que más sufren las consecuencias de las reformas. En resumen, las reformas impulsadas por Milei están teniendo un impacto negativo en la economía, la sociedad y la vida de los argentinos. Sí, las políticas de ajuste de regulación y apertura al capital extranjero están generando un escenario de crisis que afecta a todos los sectores de la sociedad, pero especialmente a los más vulnerables. Es como si estuviéramos retrocediendo en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria. Y frente a este panorama, ¿cómo ha reaccionado la sociedad argentina? ¿Se ha resignado a este nuevo escenario o hay voces que se levantan en contra de las reformas? Bueno, la sociedad argentina no se caracteriza precisamente por su pasividad. Y en este caso no ha sido la excepción. Hay una resistencia activa a las políticas de Milei. Movimientos sociales, sindicatos, organizaciones civiles, sectores de la oposición parlamentaria. Todos se están organizando para defender los derechos que consideran amenazados. Es decir, que hay una lucha, una disputa por el futuro de Argentina. Exacto. Y esa lucha es la que vamos a analizar en la próxima parte de esta inmersión. Decíamos que la sociedad argentina no se ha quedado de brazos cruzados frente a este panorama. Hay una resistencia activa a las políticas de Milei. Exactamente. Y esa resistencia adopta muchas formas. Movimientos sociales en las calles, sindicatos organizando huelgas.
organizaciones civiles presentando recursos legales, sectores de la oposición en el Congreso tratando de frenar las reformas. Es un movimiento diverso con diferentes estrategias, pero con un objetivo común: defender los derechos que consideran amenazados. Empecemos por los movimientos sociales. ¿Cuál ha sido su rol en este contexto? Los movimientos sociales siempre han sido la voz de los sectores más vulnerables, de los que menos tienen, de los que a menudo son ignorados por el poder, y en este contexto han estado en la primera línea de la resistencia. ¿Y cuáles son sus principales demandas? ¿Qué es lo que exigen? Exigen básicamente que se proteja a la gente de los efectos negativos del ajuste, y la desregulación. Piden políticas que garanticen el acceso a la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo digno. Cosas que en definitiva hacen a la dignidad de una persona. Es decir, que mientras el gobierno habla de modernizar la economía, los movimientos sociales reclaman que no se olvide lo fundamental, el bienestar de la gente. Exacto. Y en ese sentido han logrado visibilizar las consecuencias sociales de las reformas, ponerle rostro humano a las estadísticas frías. Han mostrado, por ejemplo, cómo el aumento de las tarifas de los servicios públicos impacta en el día a día de una familia que ya llega con lo justo a fin de mes. Los sindicatos también han tenido un rol protagónico en esta resistencia, ¿verdad? Por supuesto, los sindicatos son, por definición, organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Y frente a una reforma laboral que recorta esos derechos, la respuesta ha sido contundente: huelgas, movilizaciones, acciones legales. ¿Y qué es lo que reclaman concretamente? ¿Qué buscan los sindicatos? Buscan, en primer lugar, la derogación de la reforma laboral. Consideran que esta reforma es un retroceso histórico, que nos lleva a una época donde los trabajadores no tenían ninguna protección. Exigen la restitución de la indemnización por antigüedad, la protección del derecho a huelga, la garantía de salarios dignos. Es decir, buscan que el trabajo no sea sinónimo de precariedad, de incertidumbre, de explotación. Que los trabajadores tengan la posibilidad de vivir con dignidad. Exactamente. Y en ese sentido han logrado instalar el debate sobre el futuro del trabajo en Argentina. Han puesto sobre la mesa la pregunta de qué tipo de sociedad queremos construir. Una sociedad donde el trabajo sea una fuente de dignidad y progreso, o una sociedad donde el trabajo sea sinónimo de precariedad y explotación. Y la oposición parlamentaria ha logrado frenar el avance de las reformas. Bueno, la oposición ha presentado recursos legales, ha intentado bloquear la aprobación de algunos proyectos, ha denunciado la inconstitucionalidad de algunas medidas, pero la realidad es que tiene una capacidad limitada de acción. ¿Por qué? Porque el oficialismo tiene mayoría en el Congreso. Es decir, tiene el poder de aprobar las leyes que quiere, aunque la oposición se oponga. Entonces, ¿la oposición no ha servido de nada? No, no es así. Aunque no haya podido frenar las reformas, la oposición ha cumplido un rol importante en este contexto. Ha visibilizado las críticas a las reformas, ha planteado alternativas, ha generado un espacio de debate, y eso es fundamental en una democracia. Y hablando de alternativas, ¿qué proponen los sectores que se oponen a las reformas? ¿Cómo imaginan un futuro diferente para Argentina? Bueno, las propuestas son diversas. Hay quienes plantean la necesidad de derogar las reformas y volver al punto de partida. Otros, en cambio, proponen ir más allá, construir un nuevo modelo económico que rompa con el paradigma neoliberal. ¿Y en qué se basa ese nuevo modelo? Se basa en la idea de que la economía debe estar al servicio del desarrollo humano, no al revés. Se propone un modelo que priorice la justicia social, la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales, el desarrollo sostenible. Suena utópico. ¿Es posible construir un modelo así en un mundo donde el neoliberalismo parece ser la única opción? Bueno, nadie dijo que fuera fácil. Pero la historia nos ha enseñado que los cambios son posibles, que las utopías de hoy pueden ser la realidad de mañana. Y en este contexto de disputa por el futuro de Argentina, los recursos naturales del país se han convertido en un botín codiciado por las potencias globales. Sí, Argentina, con sus vastas reservas de litio, cobre, gas, tierras fértiles, es un país estratégico en el tablero geopolítico global. Y por eso las grandes potencias, las empresas multinacionales, los organismos financieros internacionales, todos están mirando con atención lo que sucede aquí. Es decir, que la Argentina no es solo un país, es también un territorio en disputa. Exactamente, y esa disputa se juega en varios niveles: el económico, el político, el cultural. Es una batalla por el control de los recursos, pero también por el control de las narrativas, de las ideas, de los modelos de desarrollo. Hablemos entonces del rol de los actores internacionales en este escenario. ¿Quiénes son los principales jugadores? Bueno, tenemos a los países de la OTAN, liderados por Estados Unidos, que buscan asegurar su acceso a los recursos estratégicos de Argentina. Tenemos al bloque BRICS, liderado por China y Rusia, que también compite por el control de esos recursos. Tenemos a las empresas multinacionales que ven en Argentina una oportunidad.
de obtener grandes ganancias si tenemos a los organismos financieros internacionales, como el FMI, que condicionan sus préstamos a la implementación de políticas de ajuste, que en muchos casos benefician a los capitales extranjeros y perjudican a la economía local. Es decir, que Argentina se ha convertido en un escenario de competencia geopolítica, donde las grandes potencias se disputan el control de los recursos estratégicos. Exactamente, y en ese contexto, la fuga de capitales se ha convertido en un problema crónico para la economía argentina. La fuga de capitales, ese fantasma que siempre nos persigue. Sí, la fuga de capitales es la salida de divisas del país sin que se reinviertan en la economía local. Es como si tuviéramos una canilla abierta, pero en lugar de agua lo que se va son los dólares. ¿Y por qué se produce esta fuga de capitales? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay varios factores que influyen en la falta de confianza en la economía argentina. La inestabilidad política, la alta inflación, la incertidumbre jurídica, la facilidad para transferir fondos al exterior. Es decir, que la combinación de factores económicos y políticos ha generado un escenario propicio para la fuga de capitales. Exactamente. Y a eso hay que sumarle un factor clave, la libre disponibilidad de divisas, que ofrece el RIGI a las empresas extranjeras. Claro, si una empresa extranjera puede sacar sus ganancias del país sin restricciones, ¿para qué las va a reinvertir aquí? Exacto. El RIGI, lejos de solucionar el problema de la fuga de capitales, lo agrava. Es como si en lugar de cerrar la canilla, la abriéramos aún más. ¿Y la financiarización de la economía qué rol juega en este escenario? La financiarización es un fenómeno complejo, pero en términos sencillos podemos decir que es el proceso por el cual el sector financiero adquiere cada vez más peso en la economía en detrimento del sector productivo. Es decir, que en lugar de invertir en producir bienes y servicios, se invierte en especular con activos financieros. Exactamente, y eso genera una serie de problemas. Desestabiliza la economía, fomenta la especulación, promueve la fuga de capitales. En definitiva, es un modelo económico que beneficia a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. Y frente a este panorama, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna alternativa para construir un modelo de desarrollo soberano en Argentina? Claro que sí, hay muchas alternativas. Lo importante es tener la voluntad política de implementarlas. ¿Y cuáles serían esas alternativas? Bueno, en primer lugar, es necesario recuperar el control estatal sobre los sectores estratégicos de la economía. Esto implica reestatizar empresas privatizadas, crear nuevas empresas públicas, nacionalizar recursos naturales, implementar regulaciones que garanticen que la explotación de los recursos beneficie al país. Es decir, volver a poner al Estado al servicio del desarrollo nacional, no al servicio de los capitales extranjeros. Exacto. Y en segundo lugar, es fundamental regular la fuga de capitales. Para eso se pueden implementar medidas como el control de cambios, la obligación de liquidar las divisas en el mercado local, la creación de impuestos a la renta financiera, la limitación de la transferencia de fondos al exterior. Es decir, cerrar la canilla para que los dólares no se vayan del país. Exactamente. Y en tercer lugar, es necesario proteger los derechos laborales. Esto implica derogar la reforma laboral, restituir la indemnización por antigüedad, proteger el derecho a huelga, garantizar salarios dignos, promover la creación de empleo de calidad. Es decir, construir una sociedad donde el trabajo sea una fuente de dignidad y progreso, no de precariedad y explotación. Exacto. Y por último, es fundamental promover un modelo económico que priorice la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esto implica un cambio de paradigma donde el objetivo no sea maximizar las ganancias a cualquier costo, sino construir una sociedad más justa, más equitativa, más sustentable. En resumen, la construcción de un modelo de desarrollo soberano en Argentina implica un cambio profundo en la orientación de la política económica. Sin duda se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo que rompa con el paradigma neoliberal, que ha dominado la economía argentina en las últimas décadas. Un modelo que ponga en el centro a las personas y al planeta, no al capital. Un modelo que priorice la justicia social, la soberanía nacional, la protección de los recursos naturales, el desarrollo sostenible. Exacto. Y ese modelo, aunque parezca utópico, es posible. Solo se necesita la voluntad política de implementarlo. La crisis actual, lejos de ser una condena, puede ser una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo y construir un futuro mejor para Argentina. Un futuro donde la soberanía, la justicia social y la sostenibilidad ambiental sean los pilares de un nuevo modelo de desarrollo. Exactamente, un futuro donde Argentina recupere su autonomía, su dignidad y su lugar en el mundo. Bueno, muchísimas gracias por esta profunda inmersión en la realidad argentina. No, el placer fue mío. Espero que este análisis haya contribuido a comprender los desafíos y las oportunidades que enfrenta Argentina en este momento crucial de su historia. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.